la tierra pasarán, pero su palabra no pasará. Ojalá en nosotros haya ese buen deseo, ¿verdad?, de cumplir su palabra, ¿verdad? Y si nosotros cumplimos su palabra, aunque pasemos aquí dolencias, malestares, calamidades, ¿verdad?, y muchas pruebas, ¿verdad?, pero al terminar todo eso, hermanos, vamos a un lugar de reposo, de gozo, de alegría, ¿verdad?, que por más que los ofrecieran aún allá en el cielo, estando nosotros allá, si nos ofrecieran que volviéramos a regresar a este mundo, quién sabe si lo aceptaríamos. Sería difícil, ¿verdad, hermano? Porque estaríamos en gloria, ¿verdad? No, ¿verdad? Pasando lo que pasamos aquí en este mundo, momentos duros, difíciles, de lágrimas, de tristeza, de afán y de cuidado. Pero al llegar allá, hermanos, la cosa va a ser diferente. Por eso le pedimos en este coro a nuestro Señor, ayúdame, Señor, ¿verdad? Necesitamos la ayuda del Señor en este tiempo para poder estar nosotros listos, preparados, porque estamos viendo las señales, ¿verdad?, las maravillas, estamos viendo los cumplimientos de su palabra, ¿verdad? Entonces eso nos pone a nosotros en alerta, ¿verdad? Porque la venida del Señor está cerca. Y Él dijo, cuando veas todas estas cosas acontecer, sabed que Él está a las puertas, dice. Él está a las puertas para venir según lo que está aconteciendo mundialmente, ¿verdad? Que el Señor los pueda bendecir en esta noche, hermanos, a todos, ¿verdad? Y somos bienvenidos siempre en el nombre del Señor Jesucristo para venir a meditar en su palabra y a conocer, ¿verdad?, todo lo que el Señor ha establecido en su palabra, lo que Él dice en su palabra y cómo es Él, ¿verdad? Su naturaleza, su majestad, su poder, no lo cambia, ¿verdad? Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Entonces, en esta noche, ya que el Señor nos ha dado el privilegio de venir al culto, vamos a leer aquí en Génesis 2, 8 y 9, 2 versículos que están aquí en su palabra. Y el tema de este mensajito es, en esta noche, se titula Vida. Vida, ¿verdad? Así es el título del mensajito, pero la escritura es en Génesis 2, 8 y 9, dice así el Señor en su preciosa palabra, ¿verdad? Génesis, ahí vamos a leer su palabra. Voy a buscar el texto. Génesis 2, 8 y 9 dice. Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén al oriente y puso allí al hombre que había formado. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. También el árbol de la vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Estos versos vamos a leer, confiando en que el Señor nos va a hablar, ¿verdad?, concerniente a lo que es vida. Pero antes de, ¿verdad?, leer algunas frases de las que yo siempre les he dicho que las escribo para compartirlas, ¿verdad? Porque no podemos quedarnos con ellas tanto en el mensaje que Dios nos ha mandado. Pero antes de todo esto vamos a orar juntos de la manera que sepamos orar y que Él, pues, ¿verdad?, nos dé el entendimiento y lo que es menester que escuchemos. Oremos. Bondadoso Padre Celestial, te damos gracias en esta noche, Señor, pues nos ha concedido venir al culto a los que estamos aquí reunidos. Te pedimos que nos bendiga, Señor, pues es el propósito de venir a este lugar, Padre Santo, a escuchar tu palabra. No la palabra de un profeta, de un apóstol, de un maestro, sino tu palabra infalible que jamás fallará ni cambiará, Señor, lo que tú has hablado en tu palabra.
Te pedimos la bendición en esta noche para los que estamos aquí. Si tenemos algo en nuestros cuerpos que nos está molestando, dolores, aflicciones, tristezas, preocupaciones, te pedimos, Padre, que tú nos ayudes a aniquilar eso o a hacerlo un lado y que nos des la habilidad, el valor, la fuerza para escuchar solamente lo que dice tu palabra preciosa, aunque Satanás venga a susurrarnos algo contrario a lo que dice tu palabra. Ayúdanos para no hacerle caso ni prestarle atención, sino, Padre Santo, oír lo que el Espíritu dice a las iglesias. Le pedimos en esta noche la bendición para los que estamos aquí. También te pedimos para los que no pueden estar, que ellos, Padre Santo, tú los bendigas también y les ayudes, pues ha de haber un motivo de los cuales tú sabes por qué nuestro hermano, nuestra hermana, su familia no pueden estar aquí. No sabemos cuáles son los atrasos o lo que les está a ellos impidiendo estar esta noche aquí. Pero te pedimos que tú los bendigas también, Padre Santo, con tu palabra preciosa a ellos y los guardes, y que esa fe gloriosa que has establecido en su alma no vaya a dudar ni a fallar en todas las demás promesas que están en tu palabra. Que tu bendición en esta noche repose también sobre ellos. Y también sobre los hermanitos y hermanitas hay en esos lugares, en nuestro país o allá en los países del mundo, Señor. No sé por dónde van transitando o estarán de noche o de día. No sabemos, Padre, pero te pedimos por ellos, aún ignorando en la provincia donde pueden estar. Pero tú no ignoras, tú sabes, Padre, dónde están ellos. Y por eso te pedimos, Padre, que tú los bendigas también y les des lo que es necesario para que ellos puedan seguir el camino que tú nos has marcado. Te pedimos la bendición por ellos también. Y también por nosotros, Señor, en esta noche, en este ratito en que vamos a estar aquí, dedicando reverencia, respeto, oír lo que tu Espíritu dice a cada uno de nosotros. Bendícenos, Señor, y ayúdanos, Padre Santo, a atesorar, a tener un tesoro nosotros escondido en el alma, cada uno de nosotros, Señor. Y este tesoro es tu preciosa palabra, este precioso sacrificio que tú hiciste por cada uno de nosotros. Bendícenos, Señor, mientras vamos a estar este momento reunidos para escuchar tu palabra. Así lo rogamos, unánime juntos, Señor, porque somos necesitados. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Pueden sentarse, amados hermanos y hermanas. Gracias por la atención a su palabra y el respeto que a ella, ¿verdad?, le rendimos, porque realmente lo merece. Lo merece el Señor, hermanos, ese respeto a su preciosa palabra. Entonces leo aquí, conforme, ¿verdad?, el pensamiento de este tema, de este mensajito, vida, ¿verdad? Como el profeta predicó ese sermón que él lo tituló, ¿verdad?, vida. Gloria al nombre del Señor. Entonces dice, no temáis, dice, en ninguna, amén, gloria a Dios, dice, de ninguna, dice, expresión sobre lo que es la vida. No tenemos, dice, ninguna expresión sobre lo que es la vida. La vida no la podemos calificar con ninguna cosa. No hay. Podemos calificar, ¿verdad?, todas las otras cosas, ¿verdad?, si tenemos entendimiento, pero calificar la vida no tiene, hermanos. Como dice aquí, ¿verdad? No tenemos ninguna explicación sobre lo que es la vida. Pero por la fe, dice, sabemos que la vida es una realidad, amén, por la que subsiste. Por la fe es que sabemos que la vida es una realidad y que sabemos que subsiste. La vida, cuando, hermanos, ¿verdad?, nosotros partimos de este mundo, no se termina. Va a seguir todavía, gloria a Dios.
Porque ella, hermanos, existe de por sí mismo. Como la palabra nos dice que Él es el existente de por sí. Elohim, eso quiere decir, dice el profeta, el existente de por sí. Entonces, Él nos está pidiendo allí, ¿verdad?, que le den esto, lo otro, para Él obtener vida eterna. Sin embargo, nosotros tenemos que suplicar por todas aquellas cosas de las cuales no somos capaces de soportarlas. Pero Él es capaz, hermano, ¿verdad?, de desintegrar todo y volverlo a hacer, como Él tiene su poder. Y Él dice, antes que el pecado entrara, dice, amén, gloria al nombre del Señor, dice, solo había vida eterna. Adán y Eva, dice, solo eran pura vida y pura vida y pura vida. Antes de entrar el pecado, solo había vida eterna. Pura vida y vida y vida, y eso era incesante, ¿verdad? Amén. Pero antes de que el pecado entrara. Cuando el pecado entró, la vida, hermanos, terminó, amén, ¿verdad?, para con Adán y Eva. Y así ha subsistido en todas las generaciones que hemos cruzado nosotros. Y de ellos solo se mantenían, dice, del árbol de la vida. Y ese alimento, y se lo mantenía bajo inocencia de Dios. Yo lo que leí, ¿verdad? Dice, ellos solo se mantenían, dice, del árbol de la vida. Y ese alimento, y se lo mantenía bajo, dice él, la inocencia de Dios. Cuando ellos comían solo del árbol de la vida, ¿verdad?, eso los mantenía a ellos bajo la inocencia ante Dios. Eran seres inocentes. ¿Será verdad eso, hermano? Como los niños, pero los niños son inocentes de muchas cosas. Ellos no tienen, ¿verdad?, el cabal conocimiento para muchas cosas. Son capaces de meter las manos en agua hirviendo, en el juego, ¿verdad? Son capaces, hermano, ¿verdad?, de hacerle un daño a otro niño o alguna otra cosa. Amén. Porque ellos no saben. Están bajo una inocencia por un tiempo. Y durante Adán, ¿verdad?, se mantenía alimentándose del árbol de la vida. Él estaba bajo la inocencia de Dios. Amén, ¿verdad? Eran inocentes, no sabían nada. Pero cuando ellos probaron del árbol de la ciencia del bien y el mal, se les abrieron los ojos y llegaron a conocer entre el bien y el mal. Pero aquí, según nos dice aquí a nosotros la palabra, dice, el velo santo de Dios, dice él, los protegía. Amén. Y lo guardaba, y no se avergonzaban. Amén. Pues estaban entre ambos desnudos. No se avergonzaban. Amén. No sabían ellos lo que era vergüenza. Estaban bajo la inocencia de Dios. Pero mientras se mantenían comiendo del árbol de la vida. Cuando nosotros nos mantenemos, ¿verdad?, de la palabra, del mensaje que Dios nos ha dado, estamos protegidos delante del Señor y caminamos bajo inocencia del pecado. Porque no estamos en el mundo, ni amando al mundo, ni amando las cosas del mundo, sino amando su palabra. Y entonces Él dice aquí a nosotros, los permanecía, dice, ellos permanecían y no se avergonzaban, pues estaban entre ambos desnudos. Amén. No se avergonzaban, hermanos y hermanas, estaban entre ambos desnudos. Amén. Y dice aquí el verso 24 y el 25 del capítulo 2, dice, mire, por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Y estaban ambos desnudos, Adán y Eva,
y no se avergonzaban. ¿Por qué, hermanos? Porque ellos estaban bajo la inocencia. Amén, ¿verdad? A ellos no les daba vergüenza verse sus partes íntimas. No sabían lo que eso significaba. No sabía que eso, ¿verdad?, producía vergüenza. Amén. Pero cuando ellos pecaron, hermanos, mejor huyeron. Se fueron de la inocencia de Dios porque comieron del árbol de la ciencia del bien y del mal. Y entonces sigo leyendo, dice, vida no tiene precio, dice, no tiene fin. La vida no tiene precio. No se puede comprar. Amén. Gloria al nombre del Señor. ¿Verdad? No se puede, hermanos, pero hacer negocio con la vida no se puede. Porque aquí dice, vida no tiene precio ni tiene fin. Vida solo, dice, describe eternidad. La vida solo describe eternidad. Amén, ¿verdad? La vida, hermanos, no produce otras cosas. Amén. Solo eternidad. Bendito sea el nombre del Señor. Cuando el hombre muere, cuando la mujer muere, dice, el cuerpo va a la tumba, pero el alma, el espíritu, dice, vuelve a Dios que lo dio. No va, hermanos, a tener fin ese espíritu, va a Dios que lo dio. Amén. Y entonces él sigue diciendo, solo describe eternidad. Vida, dice, es inmortalidad. Existencia, dice, perpetua. Vida es, dice, solo muestra eternidad. Amén. Y vida es, dice aquí donde leímos, dice, esa existencia perpetua. Y esa palabra perpetua es que vive para siempre. No es limitada. Amén. Como esta que tiene sentencia, ¿verdad? Hasta dónde puede llegar estos cuerpos que, ¿verdad?, que están cubriendo la vida que Dios le dio a cada persona. Y él sigue diciendo, cuando Adán y Eva y se pecaron, en ese instante se alcanzaron sabiduría. Cuando Adán y Eva pecaron, en ese instante que pecaron, que comieron del árbol de la ciencia del bien y del mal, amén. Allí ellos, hermanos, como dice aquí a nosotros, dice, cuando Adán y Eva pecaron, en ese instante alcanzaron sabiduría. Y dijo Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Hasta que ellos pecaron, se dieron cuenta lo que era el bien y el mal. ¿Verdad? Mientras que una criatura, ¿verdad?, muere muy inocente, él no sabe lo que es robar, mentir, fumar, hacer un daño al prójimo, él no sabe nada. Amén, ¿verdad? Pero al pecar, al llegar a una edad de pecado, entonces sí, con una mala mirada a alguien, ya cometimos falla, ¿verdad? ¿Cuánto más haciendo un daño? Dice, uno de nosotros, dice, sabiendo el bien y el mal, dice, ahora dice, pues no sea, dice, perdón hermano, ahora dice, pues no sea que alargue su mano y tome también de la vida. Ve, dijo el Señor, no sea que Adán ahora alargue su mano y se dé cuenta, ¿verdad?, lo que es el árbol de la vida. Porque él podía alargar su mano. ¿Por qué? Porque ya tenía sabiduría. Ya se había, ¿verdad?, él desviado de la inocencia. ¿Verdad? Amén, ¿verdad? Ya él no podía, hermano, ¿verdad? Otra cosa, pero no sea, dijo el Señor, que alargue su mano y alcance del árbol de la vida y coma del árbol de la vida, porque él ahora sabe el bien y el mal. Amén.
Bendito sea el nombre del Señor. Una persona, ¿verdad? Quien sea, puede, ¿verdad? Él hacer el mal, pero sabe que también hay el bien. Que está el árbol de la vida, que está Jesucristo, que él puede alcanzar su salvación. Y entonces él sigue diciendo, ahora dice, pues no sea que alargue su mano y tome también del árbol de la vida. Génesis 3:22 dice eso. Vamos a ver si lo dice aquí. En su palabra dice, y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, no sea que alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Él comía del árbol de la vida, pero él no sabía, ¿verdad? Antes de pecar, él no sabía. Amén, ¿verdad? Lo sustento que era ese árbol de la vida, hermanos, pero él comía de él. Pero como estaba bajo la inocencia, no sabía. Pero cuando él pecó, el Señor dijo, el hombre es ahora como nosotros, sabiendo el bien y el mal. No sea que alargue su mano y tome del árbol de la vida y viva para siempre. Y allí sí ya sabía el hombre. Porque Dios lo está expresando y Dios es el que conoce los pensamientos, los sentimientos, ¿verdad? Que podemos nosotros obtener secretamente. Amén, ¿verdad? Y no los queremos comunicar, no los queremos confesar, pero Él sí ya lo sabe. Entonces sigue diciendo aquí lo que está escrito, hermanos, para que nosotros lo veamos. Y coma, dice, del árbol de la vida y viva para siempre, dice. Y coma, dijo. Amén. Alargue su mano. Amén. Pues él podía ahora decir, ¿verdad? El remedio para desintegrar el pecado, para desintegrar todo esto, es comiendo de este árbol y, ¿verdad? Y inclinarse a él, pero Dios ya le había discernido. Dios ya sabía que el hombre tenía esa capacidad, la mujer tenía esa capacidad de poder alargar la mano y comer del árbol de la vida y viva, dice, para siempre. Dios está reflejándose, dice el profeta, en todos esos símbolos. El Señor, dice, le echó afuera, dice, del huerto para que labrase la tierra. Al pecar, entonces Dios le echó fuera del huerto para que labrase la tierra, para que la cultivase. Amén, ¿verdad? Dice, y el Señor puso querubines y una espada encendida, dice, que se revolvía por todos lados para guardar el camino al árbol de la vida. Ya Dios sabía que el hombre tenía ese alcance, como había alcanzado sabiduría al comer del árbol de la ciencia del bien y del mal. Entonces él ya obtenía sabiduría y él era capaz, el hombre ya, ¿verdad?, de estirar la mano y al comer del árbol de la vida y vivir para siempre. Entonces el Señor dijo, lo voy a sacar del huerto, pero le voy a poner, dijo él, querubines que no den entre más. Amén. Le voy a poner, dice, una espada encendida que se revolotee por toda la entrada. No hay lugar. Amén. Ya para él. Entonces dice aquí, pero ese árbol, dice, que una vez fue custodiado en el huerto del Edén. Pero ese árbol, dice el profeta, que una vez fue custodiado. Tenía guardias. Tenía hermanos allí, ¿verdad? Soldados que eran querubines. Y estaba custodiado. Amén. Que no podía el hombre, ¿verdad?, la mujer, alcanzarlo. Aunque tuvieran sabiduría y supieran y sabían, ¿verdad?, que ellos podían tener vida eterna, alargando la mano y volviendo a comer. Pero Dios, que sabe todo, hermanos, Él tiene todo para alcanzar los percances que podemos nosotros pensar y hacer.
Amén, hermanos. Entonces dice, pero ese árbol dice que una vez fue custodiado en el huerto del Edén, vino, dice, y se hizo carne en Jesucristo. Ese árbol, ¿verdad?, de la vida, que Dios puso custodias, amén, guardias que lo cuidaran, dice aquí, vino, dice, ese árbol y se hizo carne en Jesucristo. Y ese árbol era Dios mismo. No era otro, ¿verdad?, otro objeto particular o otro Dios aparte de Dios. Era el mismo árbol, era Jesucristo. Qué glorioso, hermano, es ver, ¿verdad?, la Escritura desplanada o explicada como la enseña el profeta de esta edad. Entonces, él dice aquí en nosotros, aquel árbol, dice, se convirtió en un buen pastor. Jesucristo es el buen pastor. Amén, ¿verdad? Dice, y dio su vida, dice, por nosotros, para que la tengamos en abundancia. Eso es vida eterna. El buen pastor, dice, da su vida por las ovejas. Él dio la vida, hermanos, por amor a nosotros. Amén. Glorias al nombre del Señor. Y Él nos dice aquí a nosotros en esta noche, dice, para que la tengamos en abundancia, dice. Y una cosa en abundancia es que no cesa de existir, no se termina, no hay que andarla buscando, es eterna. Gloria al nombre del Señor. Y Él dice, aquel árbol que una vez fue custodiado, dice, por querubines, amén, y se llamó árbol verde, dice, fue clavado en el árbol seco en la cruz. Aquel árbol que se llamó, ¿verdad?, el árbol verde, el árbol de la vida. Y el Señor dijo, si en el árbol verde hacen estas cosas, ¿qué no harán en el seco? ¿Qué no harán en alguien, verdad, que no tiene vigor, que no tiene vida por sí mismo? Pues si en el árbol verde, que es nuestro Señor Jesucristo, hicieron tantas cosas en contra de Él, amén, ¿qué no pueden hacer en un árbol seco? ¿Qué no pueden hacer en una iglesia, en un pueblo, verdad, que no tiene subsistencia por sí mismo? Por eso es que nosotros tenemos que depender de alguien, y ese es nuestro Señor Jesucristo, amados hermanos y hermanas. Dice, aquel árbol que una vez fue custodiado por querubines y se llamó árbol verde, fue clavado en un árbol seco en la cruz. Fue clavado en un árbol verde en la cruz. Amén. Aquel árbol verde, con vida, fue clavado en un árbol seco. Amén. En una cruz. Y Él sigue diciendo aquí, la vida, dice, no se puede comprar como un artículo o algún objeto. La vida no se puede comprar. No hay un almacén, no hay un negocio que se puede hacer con la vida. Amén. O se podrá comprar vida, habrá alguna tienda, alguna pulpería o algún lugar. No hay, hermanos. La vida no se puede comprar. Como comprar un objeto. Amén. Y entonces Él dice aquí, la vida no se puede comprar como un artículo o como algún objeto. O con algún, dice, sustantivo común. O como algún sustantivo común, dice. No se puede comprar. Amén. Cuando un niño nace en este mundo, si Dios no le da vida, él está tieso, está muerto. No hay vida en él.
Ni así, hermanos, el hospital o la clínica ofrezca los millones que quiera. No se puede comprar. La vida es gratuitamente, que Dios la impartió para todos los seres humanos que podemos existir en el mundo, sean justos o injustos. Pero todos tenemos vida, hermanos y hermanas. Dice, la vida no se puede comprar como un artículo o como algún objeto o con algún sustantivo, dice, común, dice, o plural, dice. Amén. La vida es Dios, la vida es eternidad. No hay negocio que se puede hacer con la vida. Amén. La vida es, hermanos, ¿verdad?, un regalo que Dios da de parte de Él, sacado de su mismo poder, de su misma sustancia, para impartirla con aquella criatura que nace. Nosotros aquí somos participantes de eso durante estemos en este cuerpo. Y esta vida que Él nos da para subsistir aquí en este mundo, no nos da vida eterna. ¿Entendió, hermano y hermana? No nos da vida eterna. Quien nos da vida eterna es, hermanos, Jesucristo. Si nos diera el sustento que tenemos, ¿verdad?, la inspiración que tenemos, entonces Él no hubiera venido a ser clavado en una cruz. No había necesidad, porque ese espíritu de vida notaba también la salvación. Pero no se puede, la gente puede tener vida 100 más años, lo que Dios quiera darles, pero eso no le va a servir para nada. Amén, ¿verdad? Ese espíritu se vuelve a Dios que lo dio. Amén. Entonces Él sigue diciendo aquí a nosotros, hablándonos, hermanos, en esta noche. Vamos a leer una escriturita aquí en el libro de Miqueas 5. Vamos a ver si lo encontramos. Aquí en el libro de Miqueas. Amén. Vamos a buscarlo, hermano, a ver si lo encuentro. O si ustedes lo encuentran primero, lo pueden leer en Miqueas. ¿Lo encontró algún hermano que lo lea? Miqueas 5, sí, aquí está, dice. Miqueas 5:2 dice así, mire. Dice a nosotros: pero tú, oh Belén Efrata, pequeña para estar entre la familia de Judá, de ti saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Amén. Mire, los días del Señor son desde el principio de la eternidad, que va a salir, dice, de ti. Amén. Y ese guiador es nuestro Señor Jesucristo, hermanos y hermanas. Que Él nos pueda ayudar para ver esto, como dice nosotros. Nosotros, dice, somos el fruto del primogénito de sus entrañas. Cada cristiano, cada cristiana, cada hombre, cada mujer que se arrepiente, cada iglesia con toda su congregación, ¿verdad? Somos el fruto. Amén. ¿Cuántos creemos que somos un fruto del Evangelio? Somos un fruto, hermanos, del árbol de la vida. Qué glorioso es darnos cuenta. Nosotros somos el fruto del primogénito, dice, de sus entrañas, por el pecado, dice, de nuestra alma. Amén. Él murió por el pecado de nuestra alma. Por eso Él dice, el alma que pecare, esta morirá. Todos los seres humanos traemos alma a este mundo
cuando nacemos. Pero al pecar dice, todo el alma que pecare, esa morirá. Amén. Pero Jesucristo vino a resgatar esos pecados que nosotros habíamos cometido. Entonces Él nos sigue hablando a nosotros, hermanos, en otra escriturita que tenemos aquí, en el libro de Oseas 13:14, dice así en Oseas 13:14, mire cómo dice el Señor en su palabra. De la mano del Seol, dice Él, los redimí, los liberé de la muerte. Oh muerte, yo seré tu muerte y seré tu destrucción, oh Seol. La compasión será escondida de mi vista. La compasión para la muerte, para el sepulcro, para el Seol, están escondidos de la vida de Dios, de la existencia de Dios. Pero a nosotros nos redimió, como dice aquí, de la mano del Seol los redimí. Ya estábamos a punto de ir a la sepultura, o sea que estamos con ese destino de que podemos existir en este mundo, pero luego viene la muerte. Pero Él dice, a ustedes los redimí, los compré porque ustedes eran míos antes. Y redimir significa comprar lo mismo que es suyo. ¿Entendió? Eso significa redimir, comprar de nuevo lo que ha sido suyo. Entonces nosotros estábamos en Dios desde antes de la fundación del mundo, antes que hubieran árboles, cielo, tierra, ya estábamos en su mente. Amén. Pero estábamos como un pensamiento en Él. Pero cuando cada edad fue manifestada, entonces allí ya no somos pensamientos, somos palabra expresada en personas, en hombres y en mujeres. Amén. Creemos esto, ¿verdad, hermanos? Entonces Él dice a nosotros, de la mano del Seol y de Él te redimí, los liberé de la muerte. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Él nos ha liberado de la muerte. Estamos libres de la muerte. No importa que vengan y los entierren de 18 cuartas, o seamos quemados, o seamos ahogados, como sea. Ya Él nos redimió de la mano de la muerte. Mire qué glorioso es esta escritura cuando Él vino a este mundo, hermanos, a comprarnos, a redimirnos. Es como cuando usted da una primicia, ¿verdad? Del ternero, ¿verdad? El primer ternero que parió la vaquilla, ¿verdad? O los que parió. Y usted dice, yo quiero que redimirlos. Entonces, ¿verdad? El levita allá le ponía el precio a la primicia. Y usted, siendo aún dueño del mismo animalito, lo compró. Amén. Glorioso el nombre del Señor. Entonces Él nos dice a nosotros, de la mano del Seol los redimí. Dice, los liberaré de la muerte. Oh muerte, yo seré tu muerte, le dice. Amén. La muerte pensaba que a nosotros nos iba a aniquilar. Satanás pensaba que nos iba a aniquilar la creación de Dios. Pero él no sabía lo que Dios tenía pensado en su mente, que lo hablaría a través de este profeta Oseas. Y él le dice, oh muerte, yo soy tu muerte. Tú vas a morir, muerte, tú vas a terminar. No vas a existir. Amén. Qué bueno es saber esto, hermanos. De la mano del Seol, del sepulcro, ¿verdad? Los redimiré. Dice, los liberaré de la muerte. Oh muerte, yo seré tu muerte. Y seré, dice, tu destrucción, oh Seol. Oh sepulcro, seré tu destrucción. Por eso Pablo, ¿verdad? Cuando él examinó estas escrituras,
Él podía decir, oh muerte, ¿dónde está tu aguijón? Y tu sepulcro, ¿dónde está tu victoria? Porque esa escritura lo estaba apoyando a él y nos está apoyando a nosotros también. Creemos eso, hermanos. La muerte está vencida. Vino un vencedor, nuestro Señor Jesucristo la venció. Y Él dijo, ¿verdad? Entiérrenlo y pónganle encima soldados que lo guarden y le ponen una enorme piedra para que Él no se salga. Porque tenían ellos, era algo que pensaban que ese hombre podía resucitar. Porque había visto las resurrecciones que ya había hecho. Y si Él ha resucitado a otros, dijeron ellos, ¿cómo no se va a interesar por resucitar Él mismo? Entonces hay que ponerle una gran peñona encima al sepulcro y guardias. Amén. Y cuando vino, ¿verdad?, el momento de la resurrección, por allá cayeron los soldados acostados y la gran curunca dio vuelta y Él se salió. Allí le dijo, allí se cumplió esta profecía que dice, oh muerte, yo seré tu muerte. Yo te voy a matar. Y allí la mató, hermano. Está muerta la muerte. ¿Cuántos creemos eso? Está muerta la muerte. No tiene vida ella, está muerta. La mató el Señor Jesucristo. Y Él aquí en esta escritura dice, de la mano del Seol, dice, los redimí. Los liberé, dice, de la muerte. Oh muerte, dice, yo seré tu muerte. Y seré tu destrucción, oh Seol. Oh sepulcro, yo seré tu destrucción. Están destruidos los sepulcros donde están muertos los cristianos de todas las edades. Están destruidos. Ya no. Amén. No hay ni vestigios. Amén. Qué bueno es ver esta escritura, ¿verdad?, que son relacionadas para la victoria de cada uno de nosotros. Y entonces, y seré, dice, tu destrucción, oh Seol. La compasión será, dice, escondida de mi vista. Para la muerte y para el sepulcro están escondidos de la vista de Dios. Dios no mira por eso, ni tiene misericordia, ni amor para la muerte, ni amor para el sepulcro. Porque Dios están escondidos de mi vista. Lo destruyó, hermano. Entonces, cuando Él vino a morir a la cruz del Calvario, ¿verdad?, y murió y resucitó, allí hizo la obra completa. A favor de nosotros. ¿Cuántos creemos eso, que fue a favor de nosotros? No fue a favor de Él, porque Él no tenía pecado, Él era un ser inocente que no tenía ninguna culpa. Él vino a morir por los culpables, que éramos nosotros, hermanos y hermanas. Entonces sigo leyendo aquí lo que Él dice. Dice, de la mano del Seol, dice, lo redimí. Oh muerte, dice, yo seré tu muerte y seré tu destrucción, oh Seol. ¿Está destruido? ¿O estará todavía en existencia? Ah, me puede decir usted, ay, ¿por qué se mueren y ahí están metidos? Ajá. Pero potencialmente se van a levantar los cristianos en la primera resurrección y los impíos en la segunda resurrección. No los puede contener, porque Él, hermanos, con su sacrificio ha venido purificando la tierra, purificando los cielos, purificando todo. Amén. Para donde van a vivir los santos, el pueblo de Dios, los hijos de Dios. Entonces, Él sigue diciendo, dice, la compasión que tuvo el Señor para nosotros fue escondida, dice, de mi vista. La compasión que Él tuvo, ¿verdad?, para el sepulcro, para la tumba, para la muerte, fue escondida. No quiero ver eso, ya dijo. Ya no quiero que el hombre muera ni que la mujer muera. Voy a ir yo, dijo, a hacer esta gran obra para beneficio de cada uno de ellos, para que ellos miren el poder que yo tengo, para que ellos fijen sus ojos
solamente en mí y no en nadie más. Amén, hermanos y hermanas. Entonces dice, la compasión que tuvo el Señor para nosotros fue escondida, dice, de mi vista. Cuando Jesucristo resucitó, dice, de los muertos, dice, allí le dio muerte a la muerte. Cuando Jesucristo resucitó de los muertos, allí le dio muerte a la muerte. Está muerta. Por eso Pablo y los cristianos podían morir. Y ellos sabían, hermanos, que ellos ya, todo eso estaba destruido. No morían ignorando. Ellos morían sabidos que todo estaba destruido, el Seol, el sepulcro y también, hermanos, la muerte. Y sigue diciendo aquí el profeta en esta frase, mire, pareciera, dice, que Dios no le saca servicio a la muerte. La muerte vino, ¿verdad?, por causa del pecado, de desobedecer la palabra que Dios les había dicho, de todo árbol del huerto podéis comer menos este. Y se lo señaló, Él los advirtió antes. Dice, si ustedes nunca comen de ese árbol, ustedes, dice, no serán sabios nunca, ni morirán. Pero como Eva, ¿verdad?, la serpiente le engañó y se aturugó de aquello, pero eso no era comida por la boca, era sexo. ¿Y por qué Dios permitió entonces, siendo el santo, que entrara el pecado por esa línea? Porque Dios tenía en su mente, hermanos, que iba a demostrar su poder redimiendo al mundo, redimiendo al hombre. Amén. Redimiendo a la mujer, redimiendo la simiente, su iglesia mundial. Entonces pareciera, dice, que Dios no le saca servicio a la muerte. Pero aquí vemos, dice, que la muerte está glorificando a Dios. Amén, hermano. Dice aquí en el libro de Juan 21, vamos a ver si lo encontramos. Juan 21, 15 al 19. Que Dios nos ayude, hermanos. A ver qué dijo nuestro Señor Jesucristo aquí. Esto no lo dijo ningún apóstol, ningún profeta, sino que lo dijo nuestro Señor Jesucristo, el que ha hecho a favor nuestro esa gran labor. Nadie podía hacer esa labor que Él hizo. No había quien. Amén. ¿Verdad? Él se sometió a sí mismo por su misma ley a hacerse redentor de nosotros, a hacerse el salvador de nosotros. Entonces dice aquí esta escriturita que queremos leer, Juan 21, 15 al 19 dice, mire. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le dijo el Señor Jesucristo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que a estos hermanos? ¿Que a estos que andan conmigo? Hay un amor, hermanos, ¿verdad?, que uno lo puede instalar, establecer en la familia, en aquellas personas buenas, en aquellas cosas que podemos tener que Dios nos ha dado, podemos establecer ese amor. Aún en eso también, porque el Señor le dijo, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que a estos? Amén, hermanos y hermanas. Entonces dice aquí, le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo, apacienta mis corderos. Mire, volvió a decir la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió,
Sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas. Y todavía no era pastor Pedro. Pero él lo estaba justiciando para ver, hermanos, ¿verdad?, qué respuestas daba Simón Pedro. Amén, ¿verdad? Tenemos que amarnos unos a otros, así como Él nos amó a nosotros. Y si es posible dar la vida por los hermanos, está establecido también que lo podemos hacer. ¿Cuántos creemos eso, hermanos? Entonces le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció, dice, de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú sabes todo. Tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. De cierto te digo, cuando eras joven te ceñías e ibas a donde querías. Mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro, y te llevará a donde no queréis. Entonces dijo, dando a entender que muerte había de glorificar a Dios. Y hecho esto, añadió, sígueme. Cuando estaba diciendo esto, dice, él les estaba mostrando esto que dice, esto dijo, dando a entender. Así que hay que entender lo que Dios dice en su palabra. Esto dijo, dice, dando a entender que muerte había de glorificar a Dios. Entonces Dios le saca utilidad a la muerte. ¿O no, hermanos y hermanas? Está claro aquí en la Escritura que dice, amén, ¿verdad? Dando a entender que muerte había de glorificar a Dios. Entonces Dios le saca un promedio de servicio a la muerte. ¿O no, hermano? Porque el profeta de esta edad nos ha dicho a nosotros que la muerte es un caballito, dice que nosotros, ¿verdad?, nos montamos en ella y ella nos lleva a la presencia de Dios. Entonces le está sacando servicio a la muerte. Dando a entender, dice, que muerte iba a glorificar a Dios. Amén. La muerte tiene que hacer lo que Dios le ordena que haga. Amén. Y ella está obligada y ordenada por Dios para, hermanos, ¿verdad?, glorificar a Dios. Dando a entender, dice, que muerte. No dice que nosotros los cristianos somos los que vamos a glorificar a Dios solamente. Dice que la muerte también. O le quitamos esta frasecita, hermanos, a la palabra. No se puede. Está aprobado por la palabra que muerte ha de glorificar a Dios. Como él dice aquí donde leímos esta porción. Y le pareciera, dice, que Dios no le saca servicio a la muerte. Pero aquí vemos, dice, que la muerte está glorificando a Dios. Cuando Jesucristo dijo, yo soy la resurrección y la vida. Amén. Jesucristo dijo, ¿verdad?, yo soy la resurrección y soy la vida. ¿Crees esto?, le dijo él a Marta. Amén. Porque Lázaro estaba muerto. Ya tenía 4 días de estar muerto, ya echaba tufo. Ya olía mal. Amén. Pero Él lo resucitó de los muertos. Y sigue diciendo aquí a nosotros, hermanos, en esta preciosa noche. Cuando Jesucristo dijo, yo soy la resurrección y la vida. Cuando Jesucristo murió, dice, Él fue, dice Él, en cuerpo de la teofanía al infierno. Y teofanía es un cuerpo que existe.
que ya está, hermanos, hecho. ¿Creen eso, hermanos? Si el apóstol Pablo, ¿verdad?, nos dice a nosotros, si esta casa terrestre se deshiciere, dice, estos cuerpos volvieran a ser polvo, lo que éramos, amén. Tenemos una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Y ese es el cuerpo de la teofanía, que está allá, hermanos, donde estábamos primero, dice el profeta. Y yo creo eso, que ya tuvimos primero nosotros, tuvimos aún en la mente de Dios, tuvimos en un cuerpo teofánico. Amén. Y yo no puedo explicar cómo Dios puede sacar, ¿verdad?, esa alma que estaba allá en el cuerpo teofánico y venir aquí y producirse a través de un matrimonio, a través de un sexo, a un cuerpo humano. Porque nosotros por allí venimos, pues, por ese conducto del sexo. ¿Creen eso, hermano? Y Dios es tan poderoso que nos puede dejar a nosotros en la luna, donde sea, sin darnos el entendimiento. Y podemos pensar que cómo puede ser eso, que en un semen del varón, amén, y de un óvulo de la mujer, vengan los 16 elementos que tiene cada ser humano. Yo no me puedo explicar eso. Pero el hombre y la mujer, dice el profeta, somos hechos de 16 elementos. Pero ¿cómo venimos por ese conducto del semen y del óvulo? No puedo explicar eso. Pero yo creo lo que el profeta dice, que el hombre viene, la mujer tiene 16 elementos. Tiene petróleo, dice, luz cósmica, alcohol, mercurio, y en fin, no me acuerdo de todos los elementos que hay. Pero mire, ¿cuánto existimos aquí a base de eso? ¿Quién puede guiar todo eso? Vamos a ver. Sea cristiano o no sea. Dios. Y esa es la palabra de Dios expresada, hermanos, viniendo a cumplirse aún en estas cosas. Que Él nos puede ayudar, hermanos. Cuando Jesucristo murió, dice, Él fue, dice, en el cuerpo de la teofanía al infierno a predicar a las almas encarceladas. Cuando Jesucristo murió, su cuerpo allí quedó en la tumba 3 días y 3 noches. Pero su espíritu salió, amén, y entró en el cuerpo de la teofanía, donde Él existe eternamente. Y fue al infierno. Y le predicó a las almas encarceladas, a los espíritus encarcelados, que verdad, que no creyeron, hermanos, en el mensaje de Noé. Todas aquellas almas allí estaban. Solo Noé y su familita fueron los que fueron salvos. 8 personas. De un mundo que estaba tan poblado como el que tenemos hoy. Amén, hermanos. Entonces, dice aquí lo que él dice. Dice, fue y les predicó a las almas encarceladas. Ahí dice, allí le quitó las llaves del infierno al diablo. Amén. Y al resucitar, le quitó las llaves de la muerte al diablo. ¿Por qué le dijo a Juan en la isla, yo tengo las llaves del infierno y de la muerte? Porque ya lo había probado. Ya estaba la prueba que había resucitado de los muertos y que estuvo con los apóstoles 40 días aquí en la tierra después de su resurrección. Ya lo había probado. Entonces no se podía dudar, hermanos y hermanas, y peor hoy nosotros. Y le quitó la muerte al diablo
y allí se probó que Él era la resurrección y la vida. Él era, dice, la resurrección y la vida. Ya vamos a cerrar. En 2 de Pedro 2:4, tengo aquí una escriturita que la quería compartir con ustedes, que dice así, mire. 2 de Pedro 2:4 dice: porque si Dios no perdonó, dice él, a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó en prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Y si no perdonó al mundo antediluviano, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Y si no, dice, y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas, por ejemplo, a los que habían de vivir impíamente. Y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados, porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Mire cómo lo dice aquí en su palabra, hermanos. Porque si Dios no perdonó a los ángeles, ahora estos son los ángeles que contrató Satanás. ¿Cuánto creemos eso? Él los contrató para, hermanos, darle golpe de estado al Señor, a Dios, y sentarse Él en el lugar del aquilón. Y el profeta dice, si Él puso a engañar, dice Él, a estos ángeles, amén, con su elocuencia, su sabiduría, ¿cómo no iba a engañar a la pobre Eva, una sola mujer? Si ya había engañado a los ángeles. Amén. Entonces Dios no los perdonó, porque no guardaron su dignidad, su aposento, no guardaron el lugar que Dios les había elegido a cada uno de esos ángeles, y no los perdonó, dice. Como dice aquí la palabra donde leímos, hermanos. Porque si Dios no perdonó a los ángeles, dice, que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, dice, los entregó en prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Los ángeles tienen que ser juzgados porque no guardaron su dignidad. Hermanos y hermanas, Dios nos ayude a nosotros para guardar nuestra dignidad delante de todo. Amén. Porque a estos no los perdonó. ¿Por qué? Porque ellos eran ángeles celestiales y ellos no estuvieron bajo el sacrificio que hizo el Señor Jesucristo. No los perdonó, y él fue al infierno y les predicó. Y les dijo, ustedes ya no tienen salvación. ¿Y por qué le podían decir ellos, verdad, eso que inundó con agua en los días de Noé? Porque ustedes no le creyeron a Noé, le dijo. Y Noé trajo un mensaje tan raro. Hermanos, nosotros hoy hemos tenido un mensaje que es el Evangelio, que lo hemos visto. Claramente hay las escrituras, 66 libros en la Biblia, donde podemos escudriñarlos para ver todos los detalles. Pero en los tiempos de Noé no había Biblia. Se necesitaba fe para creer lo que ese hombre decía, que iba a llover del cielo, y nunca había llovido del cielo. Nunca. Y ese hombre tan aferrado que estaba, amén, que él les predicó por 120 años, diciéndole, va a llover, amigos. Ya Dios dijo, me reveló que va a llover, y me ha dicho que haga este arca para el que quiera entrar, que entre. Y ellos no quisieron. Amén. Siempre sucede eso, hermanos y hermanas. Entonces él dice, no perdonó a los ángeles que pecaron,
sino que arrojándolos al infierno, dice, los entregó a prisiones de oscuridad, dice, para ser reservados al juicio. Y si no perdonó al mundo antediluviano, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, predicador de justicia. Noé no predicaba, hermanos, ¿verdad?, como un político, como un religioso. No, él predicaba, hermanos, la justicia. Amén. Porque no hacían justo juicio las autoridades, quienes estaban, ¿verdad?, dominando el mundo. Y él les decía, eso no es justo, no se hace. Pero como no había una Biblia para probarles, entonces ellos, hermanos, no le hacían caso al pobre viejo. Porque Noé tenía 600 años de vivir cuando Dios le reveló. Y 120 años les predicó. Hermanos, 120 años es mucho. Pero lo que pasa es que uno como ser humano, si no ve acontecer las cosas, no cree. Y lo que Dios habla en su palabra es que tenemos que creerlo por fe, que aquel resultado va a venir a la larga o a la corta. Pero eso va a venir, hermano. Entonces dice aquí, si no perdonó al mundo antediluviano, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. No perdonó, no había perdón para esos. Todas estas almas y estos ángeles que estaban en el infierno, Jesucristo fue y les predicó que ustedes no tienen ya esperanza. No hay perdón, porque mi sangre no había sido derramada todavía. Y a ustedes no creyeron, a los pregoneros de justicia, a los predicadores, no les creyeron. Porque el predicador era la Biblia para ese tiempo. Hoy la tenemos en libro. Amén. Y tenemos cada profeta, cada hombre en el encabezamiento de cada carta o de cada libro. Pero él dice aquí a nosotros, en esta noche, hermanos, dice, y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas, por ejemplo, a los que habían de vivir impíamente. Todas esas cosas han sido ejemplos, hermanos. Amén, ¿verdad? Que aún fueran en aquellos tiempos antes de venir Jesucristo que hubieron estos grandes acontecimientos. Hoy los acontecimientos al frente de nosotros o de esta edad de la Odisea están aconteciendo y no los pasemos por alto. Anivelémoslos con eso. Y eso nos está hablando a nosotros que la venida del Señor Jesucristo está cerca. Cuando ustedes vean todas estas cosas, sabed que Él está a las puertas. Y entonces Él sigue diciendo a nosotros en esta noche, y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados. Había una conducta allí, pero salvaje, era del mero diablo. Solo eran demonios los que existían en la humanidad. Era una nefanda conducta, pero libró al justo Lot. Ese hombre era justo, ese hombre miraba las injusticias que hacían, como lo que estamos mirando hoy nosotros en el mundo entero. No solo en nuestro país, sino en el mundo entero. Que Él nos pueda ayudar, nuestro Señor, hermanos y hermanas. Entonces Él sigue diciendo, porque este justo, dice, que moraba entre ellos. Este hombre, Lot, moraba entre medio de ellos, de los impíos, de la gente mala, de los grandes acontecimientos. Como dice aquí la palabra. Amén. Que el Señor nos ayude, hermanos. Porque este justo, dice, moraba entre ellos y afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Viendo y oyendo. Y toda injusticia es pecado ante Dios. Y el profeta dice, ni una manchita de pecado entrará, dice, en el reino de Dios. ¿Por qué? Dice, porque vino Jesucristo y derramó su sangre
y aniquiló el pecado. Si fueren tus pecados rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana por la sangre de Jesucristo. Si fueren negros como la grana, vendrán a ser, dice, como blanca nieve. Ya hay, hermanos, el elemento eficaz y capaz para dejarnos a nosotros limpitos. Pero de ahí depende de nosotros, gloria a Dios, si tenemos una mala conducta en este mundo. Que Dios nos pueda bendecir esta noche y nos ayude. Así que la vida, hermanos, no tiene precio. La vida destruyó la muerte. Y la muerte glorificó a Dios. Amén. Mire que el Señor le saca servicio hasta la muerte. Y pareciera que no es útil. Nadie se quiere morir. Pero es útil para el pueblo de Dios. Amén. Porque Él le dijo, muerte, yo soy tu muerte. ¿Y lo probó o no, hermano? Cuando Él resucitó de los muertos, probó. Muerte, yo soy tu muerte. Que Dios nos bendiga, hermanos, y lo guarde a cada uno de nosotros. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar y le vamos a pedir al Señor que nos ayude para seguir hacia adelante. ¿Verdad? Porque estamos en el camino. ¿Verdad? Y tenemos que seguir el camino, y Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. La verdad y la vida es el camino. Y el camino es su palabra. Es el